Buenos días, soy Gemma Fernández, directora de zona de Umivale. Nos complace contar con todos ustedes en esta mañana y en este evento que esperamos que cumpla sus expectativas. El COVID nos cogió a todos con un desconocimiento absoluto. El COVID-19 no es un riesgo laboral para la mayoría de los trabajadores, pero sí que lo que ha hecho es poner a todos los prevencionistas a trabajar. Y al ponernos en marcha todos de una manera u otra tras el estado de alarma, somos conscientes de que nos hemos encontrado con una serie de dudas en materia de medidas técnicas y preventivas que se han tenido que adoptar. Y dudas también en cómo identificar y medir los riesgos de exposición al COVID. Para darnos respuesta a todo ello, es un honor contar con el doctor Rafael Ruiz Calatrava, director de Planes y Proyectos Corporativos de Umivale. Es director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba y presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes de dar paso al doctor Ruiz, quiero hacerles 3 apuntes en cuanto a la logística. Cualquier duda que les salga durante esta jornada, pueden hacer a través del chat del Zoom o bien poner un email a comunicación@umivale.es. comunicación@umivale.es. Siempre indicando, por favor, su nombre y el de la empresa. Al finalizar la jornada, se les vamos a enviar la charla, la herramienta que el doctor Ruiz va a presentar en la ponencia, y otra cosa muy importante, recibirán un enlace para contestar la encuesta de satisfacción, que es de vital importancia para nosotros, porque siempre con el espíritu de mejorar para poder haciendo en los siguientes eventos que pongamos en marcha a su disposición con las mejores intenciones. Les rogamos una vez más que mantengan la cámara desactivada para el buen funcionamiento de la jornada. Y ya doy paso al doctor Ruiz Calatrava. Rafa, muchas gracias y cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dais para poder hacer la divulgación de esta herramienta que se ha creado desde el Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo de España, de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía, Andalucía, y con la colaboración de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Córdoba. Y como no, quiero agradecer también a Umivale, a Umivale, que es mi casa y es donde trabajo y donde estoy, pues también que haya tenido la deferencia de dejarme esta ventana para poder explicar lo que ha sido, como tú has dicho al principio, una inquietud de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo de España. Miren, la agenda que vamos a seguir es esta. Primero, ver qué es el riesgo laboral más el COVID-19, cómo afecta a la pirámide de Maslow, y en la descripción de la herramienta, los campos de análisis que utiliza, el algoritmo matemático que utiliza y las medidas preventivas que tenemos que utilizar, con numerosas variaciones sobre la primera herramienta que se hizo, la primera versión de la herramienta, porque a medida que vamos conociendo el COVID, necesariamente tenemos que ir cambiando los parámetros de la propia herramienta. Bien. Ya decía Gemma que el COVID no es un riesgo laboral, por lo menos para la gran mayoría de los trabajadores. Hay colectivos como, por ejemplo, los biólogos, médicos, veterinarios y demás, que sí que tienen un contacto profesional con el SHARC. Pero en circunstancias normales no es un riesgo laboral, ni en circunstancias de pandemia tampoco. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es un riesgo que nos viene como consecuencia del tema de salud pública. Los riesgos laborales son los que tenemos como consecuencia de nuestro trabajo, del desempeño de nuestro trabajo.
y por tanto estos son los que pueden originar accidentes o enfermedades profesionales, que son los que atendemos generalmente desde los servicios de prevención, desde las mutuas y desde todos los organismos del Estado que están enfocados a este tema preventivo. ¿Qué ocurre? Que en nuestras vidas de pronto aparece un agente biológico que no es de origen laboral, pero que sí afecta a toda la sociedad en su conjunto. Y por tanto, como afecta a toda la sociedad en el conjunto, nos está afectando también dentro del trabajo. Aquí ven en la primera una viñeta de un trabajador con sus equipos de protección que está realizando sus funciones y, como consecuencia, aunque no debería de ser igual, se producen también unos efectos indeseados que son pues, las lesiones, los accidentes y las enfermedades profesionales. Y aquí ya vemos la siguiente viñeta actualizada, en la cual vemos a los trabajadores realizando su función, pero con el agente añadido. Esto nos va a dar lugar a las mismas consecuencias laborales que teníamos anteriormente, pero además van a aparecer una serie de circunstancias añadidas, como son el estrés, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad y el aislamiento, que son propias del entorno que se llama VICA, un entorno volátil, incierto, complejo, que nos está afectando a todas las empresas. Por tanto, es esencial saber cómo está analizando o cómo está incidiendo este efecto sobre la pirámide de Maslow. Como saben ustedes, la pirámide de Maslow va desde las necesidades más básicas que tiene que cubrir una persona, que son dormir, alimentarse, descansar y demás, hasta los elementos de autorrealización. Yo me he permitido el lujo de poder añadirle 3 herramientas o 3 escaloncitos más aquí, que son el Wi-Fi y la batería de móvil, y además todos los elementos de Internet, de nuevas tecnologías que nos permiten, por ejemplo, estar realizando esta conferencia y reunirnos en un espacio virtual, que es un sitio donde vuelan nuestras mentes, pero no nuestros cuerpos. Cada uno estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo, en nuestro sitio, y sin embargo tenemos una mesa camilla común en un espacio virtual, que es a donde nos estamos reuniendo en estos momentos. Bien, pues si ustedes, cualquiera en circunstancias normales, salen de casa, se le cae el wifi o se le cae la batería del móvil, pues ya le han dado el día. Y si llega al trabajo y no funciona Internet, pues ¿para qué queremos más, no? Por tanto, estos elementos ya están integrados perfectamente dentro de lo que es la pirámide de Maslow. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en circunstancias normales, la autorrealización es lo que más valora el ser humano, junto con la estima, el reconocimiento y, por tanto, cubrir los mínimos de necesidad fisiológica, de seguridad y las relaciones sociales que en estos días están tan vapuleadas. Bien, porque además se convierte en el agente transmisor del COVID. ¿Qué ocurre? Pues que de este trabajador, con la presencia del COVID, vemos que esta pirámide se achata y pasamos a valorar más los elementos de seguridad, es decir, nuestra seguridad en el trabajo, nuestra seguridad física, el disponer de los equipos de protección individual, el tener entornos seguros de trabajo y cubrir nuestras necesidades fisiológicas, además de tener nuestro wifi, nuestra batería móvil para podernos comunicar. Es decir, pasamos de este trabajador, que es un trabajador que se ve autorrealizado, a este tipo de trabajo en el cual lo que más valoramos, porque tenemos miedo, entre otras cosas, y tenemos estados de ansiedad, es este tipo de elementos que sabemos que nos van a proteger en nuestro trabajo. Por tanto, se da un cambio muy sustancial en nuestra vida, un cambio de todos los órdenes, porque además el virus viene a quitar de en medio un elemento que es fundamental dentro de las sociedades latinas, muy especialmente, y de las sociedades normales en cualquier caso, que es la amistad, la intimidad, las relaciones personales. Y esto está costando, porque es un agente de transmisión vírica potentísimo, está costando pues que tengamos que redefinir todos nuestros espacios naturales. Bien, y ya sin más, una vez que está pintado el escenario, vamos a entrar en la herramienta. ¿Por qué utilizamos el control banding para realizar este tipo de herramientas? Bien, miren, cuando empezó la herramienta en el mes de febrero, un grupo de profesionales, entre los que me encuentro, nos hicimos una reflexión en las reuniones que teníamos virtuales, ¿no? Que cómo evaluábamos este riesgo de COVID, aunque no fuera un riesgo laboral, por tanto no tendríamos que evaluarlo dentro de lo que son los cometidos normales de nuestra empresa, porque no es un riesgo
que emane del propio trabajo, sino que es un riesgo que es una pandemia de tipo social que nos afecta, pero aún así nos planteamos cómo podíamos evaluar este riesgo de tal manera que pudiésemos obtener un dato objetivo que nos permitiese saber si la presencia del virus en nuestras instalaciones era potente o no era potente, era grande o no, y si podíamos establecer medidas de prevención que nos ayudaran a eliminar ese nivel de exposición al riesgo. Para ello, utilizamos una técnica muy contrastada en higiene industrial, sobre todo para riesgos químicos y riesgos biológicos, que es el control balde, que es un sistema por el cual vamos a determinar un grupo de control que van a ser las bandas de riesgo, es decir, vamos a ver cuáles son todos los riesgos a los que está sometido el trabajador, vamos a ver también los niveles de exposición, es decir, vamos a tener las bandas de exposición y por tanto vamos a saber qué niveles de exposición tiene ese trabajador y de la combinación de estos grupos de bandas vamos a sacar un índice de riesgo que va a ser el que nos va a definir qué nivel de exposición tenemos a esta gente. Hasta aquí era fácil, ahora lo que nos tuvimos que poner era a ver qué variables queríamos o necesitábamos tener para poder hacer esta. Y de todas las variables que quisimos analizar y analizamos muchísimas más, vimos que las esenciales, el denominador común a todo esto, eran estas 6 bandas que ven aquí. El índice de exposición geográfica, el escenario de riesgos en el que nos estábamos moviendo, si teníamos contactos estrechos o casos positivos, ver cómo estaban nuestros espacios de trabajo, ver si teníamos acceso a disponer de equipos de protección individual y por último el índice de ventilación ambiental. Bueno, pues allá por finales del mes de febrero, principios de marzo de este año, ya tuvimos determinados cuáles eran estos elementos que teníamos que hacer y que paso a explicarles por qué los tenemos y cómo funcionan. Bien, el índice de exposición geográfica quizás sea el más sencillo de entender, entre otras cosas porque diariamente la prensa, la televisión, la radio, las organizaciones de todo tipo nos están bombardeando con el nivel de riesgo de exposición que tenemos en la zona geográfica donde vivimos. Y por tanto, lo único que hicimos fue establecer, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, unos parámetros en funciones de los cuales íbamos a determinar si el nivel era alto, medio o bajo. Así establecimos que el nivel bajo era hasta 50 infectados por 100.000 habitantes. El nivel medio era de 51 infectados a 150 infectados por 100.000 habitantes y el nivel alto de 151 infectados en adelante. ¿Por qué utilizamos estos criterios? Porque fueron los criterios que estableció primero la Organización Mundial de la Salud y luego aceptó el propio Ministerio de Sanidad español. Y en función de esto creamos esta tabla. Si el nivel de riesgo es alto, lo penalizamos con 1.000. Si el nivel de riesgo es medio, lo penalizamos con 100 y si es bajo lo penalizamos con 10. Y hagan ustedes un ejercicio muy sencillo. Piensen en qué sitio están ubicados geográficamente en este momento. Digan, pues no sé, yo ahora por ejemplo estoy en Córdoba. En Córdoba estamos por encima de los 550. Pues si estamos encima de los 550 estamos en nivel alto. Luego tendríamos que penalizar mi situación laboral con 1.000. Lo segundo que teníamos que ver era el nivel de exposición a riesgo. Y el nivel de exposición a riesgo lo determina también el propio ministerio, que saca un procedimiento de actuación para los servicios de prevención frente a los riesgos de exposición de la pandemia, que es este documento que ven ustedes aquí, que me parece que va por la versión 29 o 30. Y además el ministerio, además de sacar la definición de todos estos elementos, la propia Inspección de Trabajo también hace un ejercicio en el que establece los grupos profesionales qué tipo de exposición van a tener al COVID. Por ejemplo, un nivel de exposición de riesgo que sería el más alto sería el personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende un caso confirmado o en investigación de un sintomático. Los técnicos de transporte sanitario si hay contacto directo con el paciente. Las tripulaciones de los medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres que durante el viaje pueden atender a los
a las personas que van en los medios de transporte. Situaciones en las que se puede evitar un contacto estrecho y un caso asintomático. Miren, por ejemplo, el cambio que se hace de este grupo que hay aquí, que es personal de seguridad, policía, guardia civil, personal de aeropuerto y bomberos, que en el primero de los casos estaba dentro, en la primera publicación estaba en baja probabilidad y sin embargo ahora ha subido a exposición de riesgo. Quiere decir que todos estos grupos profesionales se van moviendo a medida que vamos adquiriendo experiencia. Por ejemplo, seguimos con el siguiente: exposición baja de riesgo, personal sanitario cuya actividad laboral no incluye contacto con los casos confirmados. Pues tenemos aquí una serie de datos. Personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnóstico. Bueno, tampoco tiene un contacto presencial con el virus. Personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario y tal. Es decir, aquí nos va dibujando un cuadro en el cual pues nosotros nos podemos identificar. Imaginemos que nosotros somos personal administrativo y que estamos en un centro donde no hay ninguna exposición a tipo de COVID y además se guardan las distancias de 2 metros de seguridad y demás. Pues tendríamos una probabilidad de exposición al riesgo baja de 10. Imaginemos que somos médicos de urgencias que estamos en una urgencia sanitaria. Pues 1000. Imaginemos que somos un conductor de un coche de bomberos que va a apagar un incendio. Bueno, pues ahí la probabilidad de riesgo mientras vayamos conduciendo es baja, pues sería de 10. Es decir, cada uno nos tenemos que ubicar dentro de nuestro grupo profesional. La tercera variable es si hay contacto estrecho o caso positivo. Es igualmente definida por el Ministerio de Sanidad y en la cual nos dice que hay 3 niveles: contactos estrechos, contactos casuales y otros casos, ¿no? Los contactos estrechos son cuando la persona tiene contacto directo con un asintomático o con un positivo. Los contactos casuales son cuando cualquier persona puede haber estado compartiendo un espacio cerrado en donde haya habido personas que sean sintomáticas o que hayan sido asintomáticas y se hayan detectado, y las terceras, que serían los otros casos, bueno, cuando no tenemos ningún tipo de contacto con este virus. ¿Ven? Si en el primero de los casos, si hemos tenido constancia con un asintomático o con un positivo, pues le damos valor 1000. Si tenemos un contacto estrecho sospechoso, le damos valor 100, y si hay ausencia de casos, le damos un valor 10. Imaginemos que en nuestra empresa, dentro de nuestra sección, hemos tenido un positivo o un asintomático, pues tendríamos que darle el valor 1000. Imaginemos que hay un caso de sospecha, pero no lo tenemos confirmado, le damos valor 100, y si no tenemos ningún caso de sospecha, pues le damos valor 10. Lo tercero que tenemos que ver son los espacios de trabajo. Y aquí nos utilizamos las medidas de seguridad y salud que estableció el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de su página web, en una campaña que hizo de espacio en la campaña COVID-19, en la cual determinó cuáles eran las distancias de seguridad y cuáles eran los elementos de interposición que teníamos que tener en nuestras empresas para asegurar las distancias de seguridad. Aquí ven 3 ejemplos en los cuales se ubican en los suelos las distancias de seguridad. Aquí vemos una persona que está atendiendo a otra persona y que tiene una mampara de cristal o de metacrilato por medio que impide teóricamente el paso del virus. Y aquí tenemos un comedor en el cual no se respetan estas condiciones y que es una foto de un matadero alemán donde hubo un brote muy importante que afectó a 200 personas. Bueno, pues si no se respetan las medidas de seguridad y hay contacto con positivos, le damos valor 1000. Si hay una situación intermedia, es decir, que hay, pero no se respetan las distancias, valoramos con 100. Y si se respetan y se trabaja con más de 2 metros de separación y hay separación, hay interposiciones, pues valoramos con 10. Lo siguiente que tenemos que ver es el acceso a los equipos de protección. Y aquí, ¿qué criterio utilizamos? Bueno, el primer criterio que utilizamos es el que se utiliza siempre cuando se utiliza un equipo de protección individual, porque no somos capaces de eliminar el foco de riesgo y tenemos que ir a medidas que afectan directamente a la persona. Y es que cause la mínima molestia al usuario, y para ello tenemos varios factores que son esenciales.
Primero, ver la talla, el diseño del instrumento que estamos utilizando, del equipo de protección individual y el tamaño para que se adapte perfectamente a la persona. Hay muchos equipos individuales que no son cómodos, pero no hay más remedio que llevarlo. Es decir, si tú te metes dentro de un buzo y hay cierta temperatura dentro de un traje de protección biológica, pues naturalmente vas a tener molestias. Si te tienes que poner gafas para evitar contacto con los ojos, con las mucosas y demás, pues vas a tener una serie de molestias que al final incluso pueden causar algún tipo de lesión cutánea. Pero eso lo hacemos porque no tenemos más remedio que ver cómo evitamos el contacto con el virus. ¿Qué sistema utilizamos? ¿Qué norma utilizamos? Pues utilizamos el RIC 21, que es el Reglamento Internacional de Equipos de Protección Individual frente al coronavirus. Y hicimos igual. Analizamos los equipos de protección individual, en este caso tienen aquí un ejemplo de mascarilla, en las cuales la que utilizamos y recomendamos es la FFP2, sin válvula exutoria de gases, en la cual creemos que es el elemento más eficiente frente a este tipo de virus. Bien, ¿y cómo hacemos para ver si la calificación que le damos en cuanto a importancia del virus? Bueno, pues si no disponemos de equipos de protección individual y no están homologados, pues le damos el valor de 1000. Si se dispone de mascarilla, por ejemplo, en esto metemos el material quirúrgico y la UNE 14.386 y la 0064, las mascaretas que utilizamos quirúrgicas, que se llaman, no son equipos de protección individual y, por tanto, evidentemente, no cumplen las especificaciones. Por tanto, le damos valor de 100 y si se dispone de equipos de protección individual, la FFP2 o la FFP3, pues entonces le damos valor 10. Como ven ustedes, siempre dejamos un valor residual porque los equipos de protección individual y todas las cuestiones que les he ido nombrando anteriormente no garantizan al 100% la estanquidad del sistema. Por tanto, hay que tener muy en cuenta qué tipo de equipo se está utilizando y cuáles son los efectos que tiene. Y por tercera y principal, el índice de ventilación área del trabajo. Esto fue una pequeña intuición que tuvimos al principio porque veíamos que había casos de transmisión del equipo del COVID-19 o del SARS-CoV-2 que no estaban justificados en la transmisión vía superficie y en la transmisión por relaciones personales, sino que tenía que haber una variable más que tenía que tener relación necesariamente con la ventilación, con el área. Y así empezamos a trabajar sobre este tema. Nos basamos en unos estudios que estuvo haciendo la Facultad de Biología y Bioquímica de la Complutense de Madrid, en los cuales demostraron que los cultivos de células sanas puestos a 9 metros de distancia de cultivos contaminados de SARS-CoV-2 en 24 horas terminaban contaminándose, por lo cual quiere decir que había una transmisión ahí que no teníamos demasiado bien recogida. Naturalmente era la transmisión aérea que ahora estamos viendo todo. Como no teníamos demasiados datos sobre el tema pues utilizamos el reglamento, el REBA, que es el que saca la Federación de Expertos de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, junto con las que proporcionó con posterioridad la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué utilizamos este tema? Bueno, pues porque sabemos que desde el principio que toser y hablar hace que expulsemos una serie de gotículas y en estas gotículas sí que va implantado el virus. Pero además ya hemos llegado a unos pasos posteriores para ver que esas gotículas son las partículas gruesas que expulsamos, pero que además expulsamos otras gotitas muy finitas en forma de aerosol que también va a cargar, tienen cierta carga vírica y que estas se mueven por el aire y pueden permanecer en el aire durante bastante tiempo. Por tanto, lo que hicimos fue establecer una tasa en la que decíamos que si la tasa de ventilación ambiental o la ausencia de mantenimiento y limpieza de los conductos es la que tenemos en nuestra situación, le damos un valor de 1000. Si tenemos una tasa media de ventilación, le damos un valor de 100, y si tenemos una tasa alta de ventilación y trabajamos al aire libre y tenemos además implantado sistemas de desinfección, le damos un valor de 10. Y me dirán, bueno, ¿y cómo
vamos a esa tasa de ventilación. Ahora después les explico cómo vamos a llegar a ella. Pero primero es necesario insistir en el tema de las gotículas y de los aerosoles. Miren, los aerosoles, como ven en la transparencia, son partículas inferiores a 100 micras de diámetro que se quedan suspendidas en el espacio, en el aire durante horas. Y por tanto, están transmitiendo una carga vírica de un sitio a otro en suspensión o moviéndose si hay corrientes. Las gotículas no, son muchísimo más pesadas y lo que hacen es que caen al suelo o se quedan normalmente en suspensión en las zonas que tenemos por nuestros alrededores. ¿Esto qué ha cambiado? Esto ha cambiado nuestra percepción total de la transmisión de la enfermedad. Porque como pueden ver aquí, si nosotros estamos en una habitación durante 2 minutos en silencio, hay algún efecto de que haya aerosoles y gotículas con COVID. Si hay 15, pues ya tenemos una mayor proporción. Y si hay 1 hora, ya tenemos infectado nuestro ambiente. Si hablamos, tenemos igual que si estamos en silencio, pero multiplicado por 10. Y aquí ven las figuras de cómo se van moviendo durante los espacios de tiempo. Y si gritamos y cantamos, hacemos una implementación de gotículas y aerosoles 50 veces más que si estamos en silencio. Por tanto, hay 2 elementos que son fundamentales. Primero, la transmisión por el aire de las gotículas y de los aerosoles, y segundo, el tiempo que permanecemos en una misma situación sin ventilación, sin renovación de aire. Aquí ven un ejemplo en el cual se ve que si hablamos, estornudamos o tosemos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, el virus llega, con nuestras partículas, los aerosoles, llegan hasta 6 metros de distancia en 5 segundos y aquí vemos cómo va dispersándose esta nube de aerosoles que va cayendo. Pero fíjense que tiene como una altura de unos 63 metros, es decir, que nos coge a la gran mayoría dentro de áreas que están de exposición. Y si tosemos fuerte, gritamos o estornudamos muy fuerte, la transmisión es prácticamente en línea recta, esta dispersión de gotículas. Esos 6 metros los recorren los aerosoles en 1,6 segundos y los tenemos prácticamente a la misma altura que antes. Aquí les pongo un ejemplo de 2 personas que están contaminadas, que tosen o estornudan en un pasillo de un supermercado y cómo la extracción del aire se lleva esas gotículas y esos aerosoles fuera y pueden trasvasar y afectar a una persona que está al otro lado de la estantería. Esto puede ser un supermercado, una librería, una biblioteca, una sala de junta, una sala de oficina normal y corriente. Y ahora vamos a ver cómo funciona este tema. Miren, imagínense que tenemos un paciente cero en una sala donde estamos reunidos y hay aquí pues una serie de personas, 4 o 5 personas que están aquí. Si nosotros estamos sin medida, en 4 horas estaremos todos contaminados. En ese sitio, si permanecemos 4 horas seguidas sin ningún tipo de protección, estaremos todos contaminados. Si seguimos en ese tipo de sitio y además tenemos mascarillas, se salvará prácticamente un 10% de las personas sin contaminar. Ahora bien, si se reproduce esa misma situación y estamos en una sala con ventilación y estamos utilizando medidas de protección, no se contaminará nadie. Les pongo otro ejemplo, imaginemos un bar. Estamos en un bar, hay un positivo y si en este bar no hay medidas de ventilación forzada, no se renueva el aire, a las pocas horas, a las 3 horas, 4 horas, ya tendremos prácticamente a toda la población que estaba en ese bar contaminada. Si no utilizamos medidas y no hay ninguna, pues prácticamente caeremos todos. Sin embargo, si nosotros en ese bar tenemos puestas mascarillas y se hace una ventilación adecuada, prácticamente no se contaminará nadie. Luego hay 2 elementos esenciales en todo esto. Aquí vemos también un colegio, la experiencia de un colegio. Tenemos al profesor que está contaminado y lo que ocurre después de 4 horas si no hay ventilación suficiente. Prácticamente todos los alumnos saldrán contaminados.
a medida que tengan una cercanía por exposición del profesor. Si utilizamos mascarilla, se contaminará una parte muy pequeña de ellos, y si además tenemos mascarillas y ventilación, pues prácticamente no se contaminará nadie. Esto quiere decir, y nos debe de llegar a una conclusión. Uno, que es esencial en todo momento la utilización de mascarillas, pero de mascarillas homologadas de FFP2 o de FFP3. Y ahora les explico la función que tienen las mascarillas que conocemos como quirúrgicas. Miren, esto es una fotografía de dos personas que están interrelacionando sin mascarilla. Vemos las gotículas y los aerosoles en forma de nube que se están transmitiendo el uno al otro. Si uno tiene mascarilla y el otro no, este está transmitiendo las gotículas y los aerosoles hacia esta persona que sí tiene la barrera puesta y por tanto no se contaminará por lo menos en breve espacio de tiempo. Y si los dos utilizan mascarillas, evidentemente no hay ese flujo, con lo cual no hay riesgo de contaminación. Pero, por ejemplo, cuando caminamos o cuando corremos, si nos ponemos inmediatamente detrás de la persona, la estela de esta persona y los virus que vaya dejando en su camino a través de los aerosoles, los vamos a ir percibiendo. Por tanto, si hacemos deporte con otra persona, lo que tenemos que hacer es ir a su lado o bien abrirnos detrás de él de tal manera que no cojamos su estela. Estas son unas medidas muy sencillitas que tenemos que interiorizar y que nos sirven para evitar este tema. Y cómo ventilamos correctamente las áreas de trabajo. Miren, para eso lo que tenemos que determinar es, lo primero de todo, en cuántos metros cúbicos de aire tenemos en el recinto que queremos ventilar. Lo calculamos por largo, ancho, alto, calculamos el volumen y luego tenemos que establecer el número de renovaciones que tenemos que introducir en ese local para establecer el caudal que tienen que impulsar nuestras máquinas. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues a través del REBA, en el que se establecen para casos de COVID la renovación del aire en los locales por número de horas, de tal manera que, por ejemplo, en una catedral pues haría falta 0,5, en un hospital pues 5 veces por hora, en restaurantes 5 veces, en tabernas pues 10, en fábricas con aerosoles, en fábricas en general 5, en salas de juntas 5. Bueno, pues este número de veces que tenemos aquí lo aplicamos al volumen y nos va a dar el nivel de caudal que tenemos que insuflar dentro de ese recinto para tener unas condiciones de higiene de aire suficientemente buenas. Este es el algoritmo matemático que les he puesto, que es un algoritmo muy sencillo, está hecho de una forma muy amable para que prácticamente todo el mundo lo pueda utilizar, luego les enseñaré cómo funciona, y con este algoritmo matemático se pueden analizar hasta 22 áreas distintas de un centro de trabajo. Estas son las medidas preventivas en las cuales, según la puntuación que hemos ido viendo, si superan los 2.300 puntos, tendremos que aplicar este tipo de medidas preventivas que vemos aquí. Si la situación es de riesgo medio, tendremos que ir entre 60 y 2.300 y tendremos que aplicar estas medidas preventivas que hay aquí. Y si la situación es de riesgo bajo, es decir, menor de 60, tendremos que aplicar estas medidas preventivas que les aparecen aquí. En materia de formación, yo creo que es muy necesario explicar a la gente qué es el COVID-19 y cómo funciona. Por tanto, hay un vídeo didáctico que hicimos en colaboración con la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía, que es este que ven aquí. Aquí tienen la dirección de YouTube. Se la vamos a mandar con las transparencias. Y luego está la guía técnica del método de evaluación semicuantitativa, que está editada por nuestro consejo, con un vídeo explicativo que dura 9 minutos, en que le explican perfectamente cómo tienen que utilizar esta guía y la herramienta para dar debida respuesta y calcular el riesgo. Y además, desde Umivale también tenemos un material que hemos elaborado para el coronavirus, que es el material para empresas, en el que tienen ustedes aquí el enlace, que ya lo pueden descargarse, y aquí se pueden descargar cantidad de información que tienen para poder combatir el virus. Este es un virus que afecta mucho las relaciones sociales, pero que solamente podemos
vencerlo desde la colaboración conjunta de todas las personas. Por eso el lema de Juntos Venceremos. Sin la colaboración de todos y cada uno de nosotros en la misión de erradicar este virus de nuestro entorno, no haremos nunca nada. Y además tenemos que aplicar pues, otra serie de cosas, ¿no? Que son la desinfección del hogar, tenemos que potenciar los elementos de teletrabajo, jugar muchísimo con la gestión emocional, porque parece que no, el entorno VICA en el que estamos sometidos, ese entorno de vulnerabilidad de las personas y de las propias empresas, la incertidumbre que está gestionando tanto a nivel personal como a nivel de empresa, porque las empresas ahora mismo no tienen muy claro qué va a pasar con ellas, si van a tener que cerrar, si van a poder seguir trabajando o no. El nivel de complejidad social que tenemos en estos momentos y el nivel de ansiedad que se está generando en muchas personas hacen que tengamos que jugar con elementos de inteligencia emocional para poder contrarrestar los efectos negativos que está teniendo el virus. Y con esto yo termino esta parte de mi ponencia. Ahora les voy a abrir la aplicación para que vean cómo funciona. Ya les digo que es muy amable, es muy sencilla, la hemos hecho para que sea utilizable por cualquier tipo de persona, desde personas técnicas de alto nivel a personas que tengan un taller muy chiquito y puedan utilizarle. Y bueno, darles las gracias por su atención. Me salgo un momentito de aquí, cierro, dejo de compartir pantalla. Esto, para las personas de mi generación, no se crean que esto es fácil, porque estamos más aficionados o somos más de la época del futbolín que de otra cosa. Y aquí, bueno, aquí ya lo tenemos, ya lo podemos ver. Miren, como pueden ver, es una hoja de cálculo normal y corriente, en la cual se pone la empresa, se pone el NIF, el número de áreas evaluadas, la actividad de la organización, el nombre del profesional que hace la evaluación, su DNI, en fin, la identificación normal que pide una evaluación de riesgos normales y corrientes. Y aquí nos da el resumen total de la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Firma el responsable, firma el director gerente, de tal manera que tenemos una evaluación de riesgos perfectamente homologada para la inspección de trabajo o para nuestros propios trabajadores, para que sepan los niveles de COVID a los que se están poniendo. ¿Cómo funciona esto? Pues nos vamos a un área de trabajo cualquiera. En este caso, vamos a ver, aquí, vamos a ver que esto es un área que hemos dicho que es comedor. Aquí tienen las cuantías de cada una de las variables y aquí vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, índice de exposición geográfica. Suponemos que estamos en Córdoba. Le damos y aparece un desplegable en el que dice 1000, 100 o 10. Bueno, como estamos en Córdoba, que en estos momentos estamos por encima de 500, pues le ponemos 1000. Escenario de riesgo. Aquí vamos a ver el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Vamos a suponer que es un trabajo administrativo sin ningún tipo de exposición, pues le damos 10. ¿Tenemos un contacto estrecho o casos positivos? Bueno, pues supongamos que en nuestra oficina no ha habido ningún caso. Le damos 10. Espacios de trabajo los tenemos sectorizados, tenemos las medidas de seguridad, o vamos a suponer que no, pues no los tenemos sectorizados y estamos a nivel intermedio, pues le damos valor 100. Disposición de equipos personal. ¿Tenemos equipos personal propiamente llamados equipos personal? No, mire, tenemos mascarillas de tipo quirúrgico, pues le damos valor 100 y tenemos un índice de generación ambiental bueno. Pues sí, mire, tenemos máquinas de aire acondicionado y además hemos creado una serie de elementos de interposición mediante filtros EPA, mediante luces ultravioletas tipo C y estamos perfectamente cubiertos. Bueno, pues aquí vemos que tenemos cómo nos queda, que estamos en un nivel medio. Aquí tendríamos las acciones que tenemos que poner como control y ya pasaríamos a otra área. Supongamos que, bueno, que tenemos aquí otra área. Pues vamos a ver qué área de trabajo vamos a coger. Yo qué sé, oficina. Vemos aquí oficina y realizamos la misma historia. Índice de protección geográfica. Pues estamos en Córdoba, pues le ponemos 1000. Escenario de riesgo. Estamos en un escenario de riesgo bajo,
Contacto con casos positivos, no hemos tenido ninguno. Espacio de trabajo, tenemos mascarillas tipo quirúrgico, disposición de EPI, índice de ventilación ambiental. Bueno, pues aquí le cambiamos esto a 10 y ya tenemos los niveles que tenemos. Esto, al final, si nos venimos aquí a resultados, pues nos dará el resultado total de la empresa. ¿Qué ventaja tiene este método? Pues que analizando sección por sección podemos modificar las variables de todas las secciones para hacer que esto, en vez de ser un nivel rojo, sea un nivel verde. Y podemos hacer estas proyecciones sobre el papel sin necesidad de hacer ninguna inversión previa. Por tanto, yo creo que es una buena herramienta que nos lleva a poder determinar con precisión y con objetividad, midiendo cuáles son los niveles de COVID a que nosotros estamos expuestos en nuestra empresa. Y con esto, ahora sí que termino, estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Gracias, Rafa. Yo creo que ha sido, bueno, a mí me ha parecido sencillo, y eso que estaba asustada, pero creo que la herramienta, como nos la has explicado y nos la has detallado, creo que es fácil de manejo. Y en cualquier caso, antes de pasar a una serie de preguntas que a través del chat nos han llegado, quería comentar a todo el mundo que si surgen dudas, como ustedes van a recibir lo que es la presentación y van a recibir la herramienta, haciendo un mail a comunicación@umivale.es se podrían dar respuestas. Si te parece, Rafa, te hago pues una serie de preguntas intentando terminar a las 11, pero bueno, tenemos 15 minutos por delante. Mira, primera pregunta. ¿Sería una buena medida la instalación de medidores de CO2 para el control de la calidad del aire en locales y como agente regulador del aforo de comercio, restaurantes, gimnasios, etcétera? Sí, porque el nivel que crea el dióxido de carbono es bueno. Vamos, es bueno, es negativo. Es decir, todo lo que esté por encima de 700 ppm de dióxido de carbono es negativo para la salud. Entonces, si tenemos medidores y vemos y somos capaces de monitorizar el ambiente de tal manera que sabemos que estamos por debajo de 700 partes por millón de dióxido de carbono, perdón, pues sí, es una buena medida, claro, naturalmente. Gracias. Otra pregunta. Hemos hablado mucho de las mascarillas y dice, ¿cuánto tiempo puedo llevar la misma mascarilla? ¿Y cuánto hay que cambiarla y desecharla? ¿Y cada cuándo? Yo no utilizaría las mascarillas más de 8 horas, que es para lo que están preparadas. Y además soy muy reacio a utilizar mascarillas lavables y demás, porque, bueno, las mascarillas normales no se pueden mojar porque se deforman y pierden el fin que tienen, que es filtrar, ¿no? Pero 8 horas yo creo que es el tope máximo que podemos seguir utilizando la misma mascarilla para tener elementos de seguridad. Hay gente que yo sé que se compró una mascarilla en el mes de marzo y la sigue utilizando, ¿no? Pero bueno, no hace absolutamente nada. ¿Y las de ropa? ¿Las de tela, vaya? Yo es que vamos a ver, si está certificada, tiene el marchamo CE y no tiene agujeros de haberla cosido, yo me lo pensaría. Yo que en esto quiero decir, si te pongo un ejemplo que me decía si te hacen una mascarilla de ganchillo tu abuela que es buenísima y preciosa, te protege, ¿no? Pues mira, usted es muy bonita, estará usted a la moda, pero no lo está protegiendo. Yo soy partidario de utilizar los equipos de protección individual. Y los equipos de protección individual son los FFP2 y los FFP3. Que luego tú quieres utilizar una mascarilla de tela porque es mucho más bonito y demás, y te la pones encima, bien, pero piensa que
y voy a hacer una reflexión. En las mascarillas quirúrgicas, si las ves al microscopio electrónico, los agujeros de filtración, por un agujero de filtración de una mascarilla quirúrgica caben 20 virus, puestos uno encima de otro. Es decir, el agujero es 20 veces más grande que el virus. ¿Qué ocurre? Que la mascarilla lo que hace es que te retiene todas las gotículas para que los cirujanos no contaminen al paciente que están trabajando, ¿no? Sobre el que están operando. Pero si el paciente tose, el cirujano se lleva absolutamente toda la carga de aerosoles que le impulse la persona. Por tanto, yo en este tema creo que hay que empezar a decir las cosas de otra manera. Hay que utilizar equipos de protección individual. ¿Cuáles son los equipos de protección individual? FFP2 y FFP3. ¿Son más molestos? Sí. ¿Se respira peor con ellos? La sensación es peor, porque la oxigenación no es peor. Pero la sensación es peor. Bueno, pues tenemos que decidir entre moda, seguridad y COVID. Yo tengo clarísimo cuál es mi respuesta. Rafa, otra pregunta. Dice, la tercera banda indica los contactos, pero esto puede cambiar de un día para otro porque en el momento de conocer que tenemos un positivo, se le envía a casa para hacer cuarentena, ¿no? Claro. Pues hay que hacer una reevaluación del sitio y además yo haría otra cosa, que es un rastreo de los contactos. Es decir, el problema que tiene el virus este es que no se ve y que no se ve y que además lo portan personas que no tienen síntomas y que se te meten en un sitio y en el momento en que tienes la constancia de que un asintomático ha entrado en un sitio, tienes que revalorar, rehacer la evaluación en ese sitio en concreto, en esa área en concreto, y pasarla del nivel de 10 o 100 que tengas, pasarla a 1000. Vamos, eso es de cajón y como consecuencia hacer el rastreo y seguimiento de las personas que han estado expuestas. Claro. Otra pregunta, Rafa. ¿Las desinfecciones con ozono son efectivas contra el virus? Sí, pero vamos a ver, el ozono, yo soy un apasionado del ozono, tengo que reconocerlo. Ustedes que viven en Barcelona, muchos de los que están siguiendo la conferencia, no sé si se acordarán, hace ya muchísimos años la estación de Sants que olía fatal y le metieron ozono y dejó de oler mal. Eso es porque el ozono tiene una capacidad bactericida y viricida grandísima. ¿Qué ocurre? El ozono no es un gas inocuo y hay que saber utilizarlo y tiene que estar sometido a control. Es decir, en un trabajo de una actividad física, ¿cuál es el límite que se puede utilizar el ozono? 5 partes por millón, que son muy poquitas, ¿eh? 5. En zonas de ámbito administrativo, ¿cuánto se puede utilizar en un trabajo sedentario? Hasta 15 partes por millón. ¿A partir de cuándo es un agente viricida y bactericida? A partir de las 35 partes por millón. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes tienen un sistema que les permite tener presencialmente conectado el ozono cuando está la gente trabajando y no pasan de 15 partes por millón si son trabajos sedentarios, pues utilícenlo y cuando se vaya la gente suban el nivel a más de 35 partes por millón. Pero lo que no se puede hacer es enchufar un aparato de ozono y tener expuesta al personal pues yo que sé, a 40 partes por millón, porque al cabo del rato están allí, se le van a irritar las mucosas, se le van a irritar los ojos y van a tener un efecto indeseado. Entonces, ¿se puede utilizar? Naturalmente que se puede utilizar, pero dentro de lo que son los parámetros de actuación del ozono, que es un elemento viricida, nadie lo pone en duda. Que es complejo utilizarlo si no tienes un sistema y máquinas que te permitan controlar las ppm que tienes en el aire, pues evidentemente, pues si no lo tienes, pues mejor no lo utilizas. ¿Qué se puede hacer? Tener aparatos de generación de ozono que cuando el personal se va, se tienen enchufados durante la noche, durante el periodo en que no haya personas dentro de las instalaciones y hagan un efecto viricida, viricida, bactericida, fungicida y de todo lo que haya en los ambientes eso, porque lo deja limpio, ¿no?
Yo no entiendo mucho, pero en cuanto a los purificadores de aire, sería la misma. Los purificadores de aire, depende de qué tipo de purificador de aire sea. Si son purificadores de aire que llevan filtros EPA, pues son buenos purificadores de aire. Claro, como todo tiene su historia. ¿Qué es lo perfecto? Pues sacar los chorros de aire que van hacia las personas a través de una zona donde haya ubicado un haz de luz de luz ultravioleta tipo C para hacer la erradicación de los SHARC que son sensibles a ese tipo de luz, luego pasar los aires por una zona de filtros tipo EPA que son de alta capacidad de filtraje y luego tener ozono. Claro, me dice, mire usted, que es que yo no tengo nada más que un equipo de filtración en mi sitio. Buenísimo, mejor que nada es. Ahora, ¿qué inconveniente tiene? Que cuando se vayan a quitar los filtros, un filtro que ha estado expuesto a tipos COVID no se puede quitar con las manos así como el que va y saca el filtro, pues yo qué sé, de la cocina o de cualquier sitio. Tienes que tener precaución, tienes que ponerte elementos de protección, tienes que llevar mascarilla, tienes que llevar gafas, tienes que llevar elementos de seguridad. Si te puedes poner un traje de protección biológica, mucho mejor, porque si no la ropa inmediatamente tienes que lavarla. Es decir, todos estos elementos son elementos de seguridad, pero luego la manipulación de los residuos que generan estos elementos de seguridad tienen que llevar a incorporar las medidas de protección que están establecidas en los propios aparatos estos, ¿no? Precisamente ahora estabas hablando de los filtros EPA y tengo una pregunta que dice que principalmente en el ámbito escolar tienen ciertas reticencias en instalar en sus centros estos filtros. Si suponen un riesgo o era recomendable, la pregunta en concreto. A ver, es que en esto blanco y negro no existe. Es decir, ¿es bueno tener un equipo de filtración con un EPA? Pues naturalmente que sí. Y si además de un EPA el aire pasa por una zona de ultravioleta tipo C, pues ya la pera limonera, ¿no? O sea, estupendo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Quién manipula luego los filtros estos para sacarlos cada día y tenerlos dispuestos? ¿Dónde se dejan esos filtros? Es decir, evidentemente, todo lo que sea eliminar partículas que estén suspendidas en el aire, bueno, porque junto con esas partículas vas a arrastrar todos los aerosoles que puedan portar el virus. ¿De acuerdo? Forzar la ventilación es bueno, buenísimo. ¿Es bueno abrir ventanas? Buenísimo. Ahora, también se han hecho mediciones y con esto hay que tener cuidado. ¿Podemos abrir todas las ventanas? Sí. Pero bueno, si tú tienes una clase, por ejemplo, un aula escolar, abres todas las ventanas y la corriente impulsa el aire hacia la zona del pasillo, pues ten cuidado que a lo mejor estás cogiendo y metiendo todos los virus que pueda haber en esa zona de la clase hacia el pasillo. Es decir, todo esto hay que estudiarlo, hay que verlo y hacer las medidas preventivas con conocimiento de causa de lo que estás haciendo. Mira, nos preguntan cuáles serían las áreas claves a evaluar en una residencia de gente mayor. Todas. Todas. Estoy de acuerdo contigo. Pero además es que en las áreas, en las residencias de personas mayores, nosotros hicimos en la cátedra un curso para preparar a personas de directores y personal de geriátricos, de dirección de geriátricos, en el manejo de estas situaciones, ¿no? Entonces establecimos todo lo que era un protocolo. Primero hay que evaluar todo, luego hay que tener una zona reservada para tener a las personas mayores que se contaminen con el COVID. El paseo por las zonas comunes debe reservarse a la mínima expresión. Es decir, tenemos que tener como área aseptizada para tener a los pacientes o a los propios residentes que infecten de COVID. Es decir, es un tema que es muy complejo. Yo, el tema de residencia lo hicimos en colaboración con la Universidad de Coimbra y nos dio mucho trabajo el tema ese porque es complejo, muy complicado el tema porque hay el contacto físico con muchos residentes es prácticamente inevitable.
¿Es bueno hacer pruebas de forma sistemática en el tiempo? Totalmente. Si quieres progresar, tienes que medir y tienes que saber, y en función de los resultados que vas obteniendo, vas interponiendo medidas preventivas. Si no mides, si no haces pruebas y no tienes valores objetivos, difícilmente puedes desarrollar medidas preventivas objetivas y hechas con un traje de desastre, por decirlo de una manera, a la situación que se te está generando. Muy bien. ¿Cómo adecuar los sistemas de ventilación de las oficinas con niveles de anhídrido carbónico alto y virus? ¿Y qué pasa con los aerosoles? Te iba a decir que me alegro que me hagas esa pregunta, porque con eso se puede escribir un tratado. Pues si tenemos el nivel de dióxido de carbono alto, no tenemos una buena regulación de la ventilación de la oficina y además tenemos presencia de virus, pues yo casi que te diría que lo mejor que puedes hacer es irte. Bueno, por lo menos lo más seguro. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ponerte manos al trabajo y hacerlo. ¿Cómo bajar los niveles de dióxido de carbono? Ventilando. ¿Cómo ventila? Pues introduciendo, es que no sé qué tipo de oficina tienen, dónde está metido, porque no es lo mismo ventilar una oficina que tenga ventanas al exterior que ventilar un sótano, vamos, es decir, o un sitio cerrado, ¿no? Si tienes sistemas de impulsión y si no, pues tendrías que poner un aparato que introdujera aire de una zona para eliminar todos los temas estos que tienes ahí. Ahí son muy eficaces, por ejemplo, los aparatos con filtro EPA, que hay muchísimos. También son muy útiles los equipos de ionización de aire junto con los EPA, ¿no? Entonces, bueno, es que sí, esto, hablar así en abstracto es complicado, ¿no? Tendría que ver cómo es el sitio y qué características tiene y si tiene posibilidad de meter un flujo de aire constante que renueve el aire interior, ¿no? Hay un participante que tiene mucho interés en saber que ya que te has puesto a defender, que eres defensor del ozono, ¿qué opinas del ácido hipocloroso? Pues no opino. Es que nos tenemos que mover en el terreno de los científicos. Yo sé que, miren, todas las cuestiones terapéuticas, todas, absolutamente todas, desde el medicamento más contrastado y, no sé, más seguro que pueda haber, la medicación tiene un doble componente, siempre psicosomático. Es decir, tú puedes tomar aspirina y te sientas muy bien, pero si encima te lo crees, pues ya la pera limonera, ¿no? O sea, yo ahora soluciones mágicas no contemplo. A mí me gusta medir, me gusta contrastar. No existe ningún estudio científico que avale la ingesta esta. Pues, sencillamente, la verdad es que cada cual es muy libre, creo que todos somos mayores y cada cual es muy libre de hacer con su cuerpo lo que buenamente quiera. Y si además está convencido, igual hasta le hace efecto. Muy bien. Son las 11, voy a hacer las 3 últimas preguntas y repito, el que no se haya podido contestar puede hacer la pregunta a comunicación@mivale.es y Rafa gustosamente las contestará. Mira, según el procedimiento de actuación de los servicios de prevención, el uso de una mascarilla FFP2 se recomienda para casos donde no se puede mantener la distancia interpersonal. Teniendo en cuenta que una quirúrgica no es un EPI, la empresa estaría cumpliendo si entrega a los trabajadores mascarillas quirúrgicas mascarillas certificadas como quirúrgicas si se mantiene la distancia. Vamos a ver. Estas son recomendaciones del Ministerio de Sanidad y, por tanto, yo no voy a contradecir al Ministerio de Sanidad en sus disposiciones. El Ministerio de Sanidad indica que para trabajos en los cuales no haya una distancia de seguridad, se pueden utilizar las mascarillas de tipo quirúrgico.
Entonces, ni media palabra más sobre el tema. Evidentemente, se cumple con el tema. Ahora me pregunta, ¿tú qué mascarilla llevas? Yo te digo, yo llevo una FFP2. Y yo creo que para finalizar tengo otra. ¿Es indiferente utilizar un antiséptico para manos registrados en la AEMS que usar un gel hidroalcohólico sin registro o registro cosmético? Vamos a ver. Yo creo que todo lo que no esté certificado y homologado no se debe utilizar. Ahora, que tú en tu casa coges un tarro de, pues no sé, de cualquier tipo de hidratante y lo mezclas con alcohol y te haces una pócima y te la das y te va bien, pues bueno, pues muy bien. Pero tú no tienes con eso la seguridad cierta de que eso está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Por tanto, yo no sé, imagínate, coges pues aceite de, yo qué sé, de palma y le echo alcohol y me hago ahí una solución, pues bueno, pues muy bien. O aceite de almendras, que además huele bien y no sé qué, bueno, pues efectivamente. Te irá muy bien, pero no puedes tener la certeza, porque eso no está experimentado, para saber si tiene efecto viricida o no, o el efecto viricida que tú pretendes. Por tanto, todos los productos que compren tienen que tener el marcado y ir registrados con su registro sanitario. Es decir, tienen que cumplir las normas que se establecen para ese tipo de productos. Luego cada uno utilizamos, como me decía mi suegra, la saco a colación, es una persona muy mayor, tiene 90 años, pero ya quisiera estar yo igual que ella. Ella se lava las manos con lejía y dice, esto es lo mejor. Yo siempre se lo digo, Carmen, es buenísimo. Y además tú ya no vas a ligar, pues las manos da igual cómo las tengas, ¿no? Pero ella está convencida que eso es lo mejor y tú a una persona de ya mayor pues no la puedes convencer de lo contrario. Hace el efecto viricida, efectivamente, porque ella además no le echa mucha agua, ¿no? Entonces, pues sí, lo hace. ¿Es lo ideal? Pues no, porque se va a hacer las manos polvo, pero ahora vete tú y convéncelo. Es decir, en estos temas hay que ser muy riguroso, porque además nos jugamos no solamente nuestra salud, porque si fuera nuestra salud, bueno, pues cada uno sería responsable de sí mismo. Aquí es que nuestra salud puede infectar a un montón de personas y por tanto tenemos que ser extremadamente cuidadosos y extremadamente cuidadosos con nuestras actuaciones y con los productos que utilizamos. Es decir, a mí es que mi mujer me ha hecho como hacen por aquí en mi tierra, mascarillas con no sé qué y además luego le metemos un filtro que es no sé qué. Bueno, vale, muy bien, pero por los agujeros de eso que te ha hecho tu mujer caben los virus de 300 en 300. O sea, que tú llevas una cosa en la boca, crees que va seguro y no te sirve. Tú te haces una pócima en tu casa, bueno, pues igual sirve o igual no sirve. No, señor, hay que comprar mascarillas que estén normalizadas, productos de hidroalcohol que estén normalizados y hay que utilizar para la limpieza y para lo que hacemos, pues la lejía o el amoníaco en las proporciones que establece el Ministerio de Sanidad, que es diluido en una décima parte. Y con eso estamos apañados. Muchísimas gracias, Rafa. Pues nada. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer compartir con todos ustedes. Espero que se hayan cubierto sus expectativas y, por favor, cuando reciban la charla, la herramienta, recuerden que hay la encuesta para poder avanzar en las próximas ponencias que hagamos, que esperamos que contar con todos ustedes. Muchas gracias, que pasen buen día. Pues Gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.